En esta mañana antes de comenzar a leer el pasaje que nos va a llevar a analizar el día de hoy, yo quería hacer algunas preguntas. Dos preguntas más, en realidad una sola. Pero a diferencia de Seba, no quiero que me respondan, no quiero comentarios, no quiero ejemplos, no quiero que se prendan fuego en público, porque una pregunta más que nada para reflexionar en el interior, para pensar, no es para compartir con otros. Y la pregunta que inicia este mensaje es si alguna vez alguien cercano te decepcionó. Te dije que no levanten las manos ni digan nada, por favor. ¿Habrá alguien que te haya decepcionado, que haya abusado de tu confianza, que te haya traicionado, tal vez? Ahora entienden por qué no esperaba respuesta, ¿no? Es muy personal. Ahora entiendo que todos al menos una vez, hemos tenido que pasar situaciones como esta, ¿no? Es más, nosotros a veces fuimos esos que dañamos a los que estaban cerca nuestro, ¿no? Generalmente cuando vemos una peli, siempre hay un villano, siempre hay una víctima o un héroe. ¿Y de qué lado nos ponemos? Generalmente la víctima, ¿no? De la parte inocente, de aquel que sufre. Generalmente no nos ponemos del lugar del villano. Pero muchas veces somos ese villano en nuestras relaciones, ¿no? Aunque nos incomode aceptarlo, asimilarlo, es la realidad, no lo podemos negar. Ahora vivimos en un mundo caído y desde los inicios, ¿no? Las escrituras nos muestran esto. La primera familia, ya hay un lío ahí y hay muchos ejemplos de rupturas, de conflictos relacionales y lo vemos, como dije recién, en Adán, en Eva, lo vemos en Caín, lo vemos en Abel. Y si seguimos las historias en el Génesis, que las estuvimos analizando, las estuvimos viendo, vemos que esos conflictos van creciendo cada vez más hasta llegar al punto, bueno, ahí lo vemos, ¿no? De Abel y de Caín, de asesinato, la venta de un hermano como José, la traición, abuso, etcétera, ¿no? Vemos cómo la Biblia nos muestra la condición del hombre, malvada, ¿no? Torcida, distorsionada. Ahora, ¿quién no ha tenido o tiene problemas relacionales? Yo creo que nadie, ¿no? Todos tenemos problemas. Incluso dentro de nuestra comunidad de fe tenemos nuestros chispazos, ¿no? Y a veces demasiados, pero los tenemos. Claramente nos cuesta mucho relacionarnos sanamente con los demás. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué nos cuesta? Ahora, yo creo que no es muy difícil y va a venir una palabra a nuestra mente. Rápidamente tiene que venir una palabra al menos que muestre el porqué de esta situación. ¿Cuál es? ¿Está bien? Y algo que engloba todas las formas habidas por haber de nuestro torcido corazón, el pecado. El pecado. El pecado en todas sus formas, pero en fin, es el pecado, el veneno que siempre va a estar dando vueltas para no permitirnos relacionarnos sanamente, productivamente, completas en amor. Y Sebastián la semana pasada hablaba sobre la Trinidad y cómo en la Trinidad hay una dinámica de amor, ¿no? Entre el Padre, entre el Hijo, entre el Espíritu. Inclusive antes de crear cualquier cosa, inclusive los ángeles, nos cuesta, ¿no? Pensar, ¿qué estaba pasando antes? Y bueno, había amor, había relación, había una atmósfera de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esa relación de amor perfecta desde la eternidad. Por eso Dios es amor y nosotros podemos amar. Y en el plan de redención es una muestra de cómo fluye ese amor. Recién el pastor Carlos lo leía en Pedro, ¿no? Cómo la Trinidad trabajó en amor, por amor, para amor. Y eso es perfecto, ¿no? Lo que pasa en la Trinidad. Hay sumisión uno con el otro, hay entrega, hay sacrificio, movidos y apasionados por el mismo amor que existe entre ellos. Ahora, la Biblia nos enseña que el ser humano, luego de la pérdida de la presencia de Dios,
no tiene la capacidad de amar con ese amor, con el amor de Dios. Ese amor que leemos en 1 Corintios capítulo 13. El ser humano no tiene esa capacidad de sufrir por amor, de esperar por amor, de no hacer nada indebido por amor. Eso se perdió. Ese amor superlativo, que ahora sí puede estar en nosotros solamente por la manifestación del Espíritu Santo, se perdió en aquel momento. Ahora, 1 Juan capítulo 4, versículo 19, un pasaje súper conocido, dice, nosotros amamos. ¿Quiénes son los nosotros acá? ¿A quién hace referencia Juan? ¿A la humanidad entera? No. Nosotros, Juan dice, la iglesia, aquellos que hemos nacido nuevo, que hemos nacido arriba, aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo, nosotros amamos. Ahora sí podemos amar. Antes, no. Pero ahora sí podemos amar. Y explica el por qué. Nosotros amamos, y yo estoy tomando la versión, la BTX, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar a Dios, podemos amar a nuestro prójimo solamente porque Él nos amó primero. Esa capacidad de amar a los demás solo viene por la manifestación de Dios en nosotros. Y esto da respuesta a los problemas que existen en el mundo. Problemas macros como las guerras entre países, como los enfrentamientos agresivos entre políticos, entre fanáticos de distintas líneas, ya sea fanáticos de un club deportivo, de un partido político. Pero también explica los conflictos que nosotros también tenemos para con los que están cerca nuestro. Es justamente la falta del gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. La falta de entrega de aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Que estorba que el amor de Dios se manifieste de una manera especial, amplia. Y Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. ¿El amor de Dios está en nosotros, sí o no? Sí, está. Si hemos decidido seguir a Cristo, si Él ha hecho una transformación en nuestro corazón, está. Y acá lo dice Pablo, y fue derramado su amor en nuestro corazón, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si tenemos al Espíritu, tenemos el amor de Dios. Ahora pregunto, ¿por qué estando en Cristo aún seguimos siendo egoístas en nuestras relaciones, orgullosos en nuestros vínculos? ¿Por qué nos cuesta tanto, no? Y hoy quiero que veamos una historia, una de esas que ha trascendido los siglos porque está en la palabra, ¿no? Y Jesús dijo que pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras van a permanecer para siempre. Y esas palabras están justamente para desafiarnos, para animarnos, para conocer más a Dios y para que Él pueda obrar de una manera especial en nosotros y ser nosotros de bendición a otros, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en lo que nos toca vivir. Así que yo quiero que me acompañes a la carta que Pablo le va a escribir a Filemón, una carta cortita, 25 versículos, una carta de las más personales que Pablo va a escribir. Él la va a escribir estando en arresto domiciliario en Roma, alrededor del año 60 después de Cristo. Y es una carta hermosa. Es una carta muy linda. Y Filemón era un hombre de Colosas, ¿no? Hay una carta también a los colosenses, y esta era parte de la iglesia. Y este hombre era un dueño de esclavos, no voy a profundizar en eso, pero en aquella época estaba asimilado eso. Y Pablo le va a escribir a este hombre llamado Filemón, y vamos a leer toda la carta. Quiero que me acompañes ahí. Lo tienes en la pantalla, si no, si lo llegas a ver, si es muy chiquito, no, se ve. Dice así, Filemón, capítulo 1, porque no hay otro, es el único. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti y a mí ahora nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, pero para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pero quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Versículo 21. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Si nunca habías leído Filemón, bueno, hoy lo pudiste leer completo, no fue muy difícil. Como mencioné hace un momento, Filemón era un hermano fiel en Cristo. Algunos dicen que era el líder de la iglesia que estaba en funcionamiento en su casa. Este había sido fruto de la predicación del apóstol Pablo. Y por esas cosas que solo Dios sabe hacer en su soberanía, se encontró, estando preso en Roma, con un tal Onésimo. Un esclavo fugitivo, uno de los tantos esclavos fugitivos que iban a Roma. Si un esclavo quería pasar desapercibido, tenía que ir a Roma, porque era un mundo de gente y era muy difícil que lo encontraran. Pero, oh casualidad, no fue el caso de Onésimo, porque justo viene a parar y a encontrarse con el apóstol Pablo, hermano, amigo y conocido ¿de quién? De Filemón su amo. Algunos dirían, qué mala suerte que tiene este Onésimo. Pero si leemos la historia nos vamos a dar cuenta de que no. Fue un afortunado Onésimo encontrarse con Pablo. Y Pablo lo encuentra a este hombre y le predica el Evangelio. Ahora vamos a andar en eso. Ahora, al leer esta carta también podemos comprender fácilmente que entre Filemón y Onésimo hubo un conflicto. No es muy difícil de descifrarlo. Ahí Pablo hace un llamado, ¿no? Entre Filemón y Onésimo algo se rompió, algo pasó. Y Pablo empieza en su carta dando una presentación, habla de sus prisiones de Jesucristo. 5 veces va a mencionar esto en 25 versículos. A él no le daba vergüenza estar preso por causa del Evangelio, al contrario, no lo escondía, lo ponía ahí porque sabía que glorificaba el nombre de Dios. Y va hablando y menciona, ¿no? Menciona a Filemón, menciona a Apia, menciona a Arquipo. Algunos comentaristas dicen que Apia podría haber sido su esposa y Arquipo su hijo. No lo sabemos con seguridad, pero que eran personas cercanas a Filemón seguro porque está en esa carta.
¿no? Y les manda sus saludos y lo hace seguido a Filemón. Ahora, luego de esto, lo que va a hacer Pablo es expresar en palabras escritas lo que él hacía en intimidad. Él va a contarnos y a contarle a él sus motivos de oración para con Filemón, ¿no? Y lo primero que dice Pablo, dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria en ti, en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesús. Lo primero que destaca el apóstol Pablo de Filemón es su amor y su fe. Indudablemente, Filemón era un fiel cristiano, un hombre que había, a través de la predicación, había abrazado el Evangelio, había entendido y comprendido el amor de Dios. Era una persona que había comprendido lo valioso que fue la entrega de parte del Padre de la vida de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. Un hombre que estaba siendo transformado, un hombre que su esperanza ya no era más en lo que le estaba dando el mundo, sino lo que tenía en Jesucristo. Y Filemón, luego de la irrupción de Cristo en su vida, estaba al fin experimentando el verdadero amor derramado en su corazón por el Espíritu. Filemón estaba pudiendo recibir y entender la gracia, el perdón, la paz, el gozo de parte de Dios. Y a partir de eso, como hemos mencionado al principio, ahora Filemón podía relacionarse con sus prójimos de otra manera. Desde el amor, desde la gracia recibida, desde el perdón recibido. Por eso Pablo no solo va a mencionar su amor y su fe respecto al Señor Jesús, sino que va a seguir explayándose, contando que todo esto que había vivido Filemón no era simplemente un discurso lindo, no eran ideas fascinantes, sino que era una realidad y que se estaba manifestando no solamente en la vida de Filemón de intimidad con Dios, sino que también Filemón está expresando la vida de Cristo con los otros. Pablo dice: he oído de tu amor y de tu fe, no solamente con Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, sino con los santos. Lo que Dios estaba generando en el corazón de Filemón se estaba expresando y manifestando con los hermanos de la congregación. Y eso es algo natural, ¿no? No hacemos esfuerzo para dar fruto, ¿no? Un árbol no hace esfuerzo para dar fruto, los da. ¿Dónde vieron ustedes una uva hacer fuerza para salir? No existe eso. Si estamos conectados con Dios, permaneciendo en la vid verdadera, naturalmente los frutos tienen que salir. Los frutos no me refiero a cantar, a tocar el piano, a acomodar la silla. Los frutos verdaderos que glorifican a Dios justamente tienen que ver con la manifestación del amor a otros, del perdón a otros, de la paciencia. Todo eso que no es nuestro, que viene de parte de Dios. Y Pablo menciona que esto está pasando en la vida de Filemón. Aparentemente un hombre gobernado por el Espíritu Santo. Y Pablo va a seguir diciendo en el versículo 7, pues tenemos gran gozo, ya él, ¿no? Gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Una vida entregada a Cristo, una vida gobernada por el Espíritu Santo, genera esto en los demás. ¿Qué genera? Gran gozo, gran deleite, alegría, consolación. No solamente a los hermanos de su comunidad, sino a Pablo que estaba en Roma. Una vida entregada a Dios, una vida que deja obrar el amor de Cristo, que reconoce sus debilidades para que el poder de Dios se manifieste en él, genera alegría en otros. ¿Qué genera nuestra vida en los demás? ¿Qué está generando nuestra vida en los demás? La vida de Filemón aparentemente generaba gozo, alegría, ¿no? No por una capacidad propia de Filemón,
sino porque estaba dejando obrar a Dios en su vida. Algo que aclaramos y decimos repetidamente, que nosotros no tenemos esa capacidad de generar fruto. Es Dios en nosotros. Y Pablo va a poner sobre la mesa una y otra vez el amor, el amor, el amor. Ese que Dios había manifestado en Filemón, pero que también había sido manifestado en la misma vida de Pablo. ¿Recuerdan quién era Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos. Y él entendía de amor. Él había recibido ese amor inmerecido, así como lo recibió Filemón, pero como también lo recibió Onésimo. Un hombre que le había hecho daño a su amo, pero que había sido alcanzado, abrazado por la gracia de Dios. Y ahí arranca Pablo a mencionar a esta persona. Versículo 8 en adelante, lo leímos. Pablo dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, pero más bien te ruego por amor. Siendo como soy, ya Pablo anciano, te ruego por mi hijo Onésimo. Imaginemos esta situación. En aquella época claramente no había ni WhatsApp, ni Twitter, ni Facebook, ni TikTok, ni ninguna red social. Yo sé que ahora los adolescentes y jóvenes están pensando cómo pudo sobrevivir esa civilización sin redes sociales. Bueno, sobrevivieron. Las novedades venían por carta. Y tardaban, mucho tardaban. Cuando pensaba en la carta pensaba en Carlos y en Iris. Carlos lo menciona una y otra vez cuando se enviaban las cartas, ¿no? Y llegaban las cartas cuando él estaba en Mendoza, ¿era? En el sur, sí. Qué expectativa cuando llegaba la carta de Iris a Carlos o de Carlos a Iris, ¿no? La misma expectativa, quizás más, menos, que tuvieron estos hermanos al recibir la carta del apóstol. Llegó una carta del apóstol Pablo. ¡Wow! Y hay una que dice Filemón. Para mí, sí. Me imagino esa situación, reunidos en la casa, comiendo algo, preparando un té. Todos con alegría, expectativa de lo que iba a decir esa carta. Uno leyendo, tomando, no sé si se peleaban por leerla, pero unos querían leerla, otros querían escucharla. Y ahí estaban, listos, atentos para escuchar lo que decía esa carta. Ahora, Pablo empieza con los saludos, empieza describiendo su oración y manifestando y mostrando el amor, la fe de Filemón con los santos y qué alegría. Pero de repente aparece un nombre. Un nombre que en esa casa no era muy agradable. Un hombre que había hecho daño a uno de ellos. ¿Cuál habrá sido la cara de estos hermanos? Pero te pido por Onésimo. No, Onésimo, este chanta se fue, nos dejó. No sé si les robó o no les robó, pero algo había pasado ahí. Ya con la huida de su amo, ya le estaba haciendo un daño a Filemón. Ahora, no solamente se escucha un nombre que no generaba alegría en ese lugar, sino que a ese nombre se le agrega una palabra más. ¿Qué palabra? Hijo. No era Onésimo el fugitivo. Era Onésimo mi hijo, dice Pablo. Wow. Imagínense, si ya estaban asombrados, estaban medio desorientados, escuchan hijo y... ¿Hijo de quién? Hijo de Pablo, engendrado en las prisiones. No era el hijo del vecino, era el hijo de Pablo el apóstol. Está bueno poder pensar en esto porque nos da aún más magnitud de lo que está sucediendo en aquel lugar. Por razones que desconocemos, y aclaro esto, no era un hijo que había tenido Pablo biológicamente, ¿no? Era un hijo espiritual. Era un hijo en el cual Pablo le empezó a dedicar tiempo, oración, discipulado, enseñanza bíblica, y lo adoptó como alguien al punto de llamarlo mi hijo.
Porque algunos dicen, no, Pablo fue así, fue medio meloso con Filemón, porque sabía que le tenía que pedir que vuelva. O sea que si pensamos de esa manera, estamos diciendo que Pablo era un farsante, era un mentiroso, era un adulador. Tenemos que creer lo que dice la carta como una realidad. Filemón era así. La realidad de Onésimo ahora era distinta. El vínculo que tenía Pablo con Onésimo era real, de amor, de cariño, de cuidado espiritual. Ahora, por razones que desconocemos, Pablo conoció a Onésimo y como no podía ser de otra manera, le predicó el Evangelio y este creyó. Y no tenemos mucha más información que la que aparece en la carta respecto a la relación entre Filemón y Onésimo. No tenemos más que lo que dice ahí. Tampoco sabemos qué lugar ocupaba en la mente y en el corazón de Filemón esta relación, esta ruptura, este conflicto con Onésimo. Lo que sí conocemos es que el Pablo estaba al tanto de este inconveniente y no quiso pasarlo por alto. Filemón se podría haber enterado o no de Onésimo. Pero Pablo es intencional en querer resolver este inconveniente, este conflicto. Muchos de nosotros pensamos que el tiempo puede curar las heridas. El tiempo por el tiempo en sí mismo. Que el dejar pasar las cosas sin resolver es lo mejor. Que es mejor hacerse el distraído. Y bueno, algún día por arte de magia las cosas se van a ir acomodando. No existe eso. Justamente esto no es lo que nos enseñan las Escrituras respecto a las relaciones interpersonales. Una cosa es ser prudente y elegir el momento para hablar, ¿no? Los esposos y las esposas saben de lo que hablo, ¿no? A veces cuando la cosa está caliente, ¿no? Ahí hay algo. Es mejor a veces no hablar. Mejor a veces que bajar la efervescencia, bajar un poquito y después sí ser prudente y hablar, ¿no? Porque quizás lo que pueda salir de nuestra boca, la justicia de Dios es distinta a la nuestra. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice en Santiago. Pero eso es distinto. Otra cosa es querer poner debajo de la alfombra los problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos, con mis hijos, con algún hermano de la iglesia. Adán y Eva cuando le fallaron a Dios, cuando decidieron elegir por ellos mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo primero que hicieron es querer esconderse de Dios, ¿no? Y se quisieron tapar con hojas sus problemas. Y esa es la tendencia del ser humano, de esconderse, de negar, de ocultarse. Y esa es una de las consecuencias que tenemos del pecado, ¿no? Y que aún en nosotros, los cristianos, muchas veces tenemos que lidiar, ¿no? Con esa realidad. Y estamos viviendo en tiempos difíciles donde podemos ver que en ciertas situaciones las formas de este sistema, de cómo solucionar los temas, de cómo plantear y encarar las situaciones, a veces se quiere introducir en la iglesia, ¿no? Y esto no es nuevo, siempre ha existido esta tendencia, pero hoy lo vemos más fuerte que nunca. Y Jesús dijo en el Monte de los Olivos, sentado hablando con sus discípulos en Mateo 24:10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta, pero tanta maldad, que el amor de muchos se enfriará. ¿Quién se atrevería a negar que estamos viviendo estos tiempos? Odios, traiciones, falta de amor, indiferencia, falta de empatía. Todo esto lo vivimos a diario y lamentablemente por nuestro duro corazón también nos vemos involucrados como hijos de Dios en esto. ¿Cómo puede ser? Bueno, la obra de Dios no está consumada acá en el presente en nuestras vidas. En lo eterno ya Dios lo hizo todo. Estamos sentados en las regiones celestiales, pero acá,
en el aquí y el ahora, estamos viviendo un proceso de santificación a través de su palabra, a través del Espíritu. Y hay cosas que aún nos cuestan resolver. Hay cosas que queremos tomar por nuestras propias fuerzas y no con la fuerza del Señor. Esto quiere decir que siempre nuestro corazón carnal va a querer entrar en conflicto con aquellos que nos hacen daño. La tendencia de nuestro corazón va a ser el buscar nuestra propia justicia, el querer defendernos. Pero mirá lo que me hizo. Ahora, ¿qué es lo que habrá sentido Filemón al ser dañado, ofendido, engañado, traicionado por Filemón? ¿Qué habrá sentido Filemón? No era un extraterrestre Filemón, ¿no? Tenía sentimientos, emociones. Cualquiera de nosotros que experimente una actitud negativa de otro y que cree que es injusta, lo primero que se nos viene a la mente es: nada justifica lo que esta persona me hizo. ¿No es eso? Esto es injusto. Tal vez las emociones que se despiertan en ese momento sean la de rencor, la de impotencia, la de resentimiento, la de bronca, la de rabia, la de enojo, descontento, en fin, todo lo que engloba la amargura. Cuando alguien te hace daño, es muy fácil que estas emociones broten en nuestro corazón. Porque somos humanos, ¿no? O todos, cuando a alguien le hace mal, dicen: ay, qué alegría, Señor, gracias por esta prueba, qué divino. Al principio nos duele, ¿o no? Capaz que me pasa a mí, no los quiero meter en la bolsa. Tal vez Pablo tenía en mente lo que les había escrito a los hermanos en Éfeso: sea quitado de ustedes toda amargura. Efesios 4:31. Ahora, todo esto es especulación. No sé lo que le pasó a Filemón, no lo sabemos. Pero puede ser que quizás había algo en su corazón en contra con Onésimo. Por alguna razón Pablo, guiado por el Espíritu Santo, toma esta iniciativa de reconciliar a estas dos personas que en algún momento tuvieron un conflicto. No pasa por alto esto, sino que insiste de una manera especial para que Filemón, el cual su nombre significa afectuoso, pueda expresar ese amor y esa fe, no solamente con los que estaba alrededor y estaba bien y se amaban, sino inclusive con aquel que le había hecho un daño. Quizás recordando las palabras de Jesús en Mateo 5:38, donde dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguno te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar prestado de ti, no le vuelva la espalda. Pero sigue diciendo Jesús: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Tal vez Pablo tenía esto en su cabeza y quería que Filemón experimentara este amor, este perdón, esta gracia, aún con aquel que le había fallado, que le había traicionado, que había abusado de su confianza. Según Jesús, todos aquellos que logran amar y orar por aquellos que les hacen daño están expresando la naturaleza nueva, la naturaleza de Dios. Ahí Jesús lo dice bien claro. Si ustedes pueden amar y orar por los que le persiguen, es que verdaderamente son hijos de Dios, porque no hay fuera del amor de Dios personas que puedan hacer esto.
Estas actitudes son el fruto que viene por el Espíritu. Nosotros jamás podríamos por nuestras propias fuerzas lograr esto. Nosotros podemos hacerlo porque hemos recibido ese amor de ese Dios clemente, misericordioso. Aún siendo enemigos, aún siendo malos, Dios demostró su amor para con nosotros. Y Pablo sigue diciendo que por alguna razón, versículo 15, Él se apartó de ti. Quizás por esta razón dice, ¿no? Para que lo recibieres para siempre. No como un esclavo, sino más bien como un hermano amado. Me gusta porque Pablo trata de plantearle a Filemón y trata de hacerle ver la otra cara de esta situación. Dice, tal vez se apartó de ti para que pueda volver. Ya no más como un esclavo, sino ahora como un hermano porque conoció a Jesucristo. Tal vez este tiempo, este lapso fue justamente para que el amor de Dios pueda abrazar a Onésimo y su realidad espiritual pueda cambiar. Trata de mostrarle que Dios es un Dios soberano y que aunque no entendamos nosotros el porqué de las cosas, Dios está ahí. Para los que aman a Dios, ¿no? Todas las cosas, Él las dispone para el bien. Y ese versículo inclusive engloba los conflictos, las peleas, las traiciones, los malos momentos, los malos tragos. Aún Dios en su soberanía está obrando. Y es interesante cómo Pablo expresa en pocas palabras nuevamente la figura del Evangelio. Pablo ahí le dice, mirá, si te debe algo, ¿quién se iba a hacer cargo ahí? Pablo. ¿Por qué Pablo se iba a hacer cargo? Si no tenía nada que ver. Justamente, aplicando el Evangelio. Muchas veces hemos dicho y hemos predicado, el inocente por el culpable. Esto no solamente habla de la figura de Cristo, sino que habla entre nosotros. El amor cubrirá toda falta. Pablo dice, yo me voy a hacer cargo de la deuda de él, el Evangelio. Y Pablo le dice, pero, no te lo quería decir, pero vos te me debes a mí. ¿Es fuerte eso o no? ¿Por qué Pablo va a decir eso? ¿Quería cobrarse algo de Filemón? No. Lo que Pablo está haciendo ahí es mostrarle a Filemón cómo funciona el Evangelio. Y esto es recíproco. Yo doy, recibo, me hago cargo de otro, vos te haces cargo de lo mío. Y así funciona el amor. Así funciona el Evangelio. Así lo hizo Dios, manifestando a su Hijo Jesús, tomando nuestro lugar en la cruz. Es el Evangelio. En práctica, en la vida diaria. Y termina diciendo, ya termino, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y le dice, prepárame un lugar, porque a través de sus oraciones voy a salir, etc. Pablo sabe en su interior que Filemón va a orar como lo viene haciendo. ¿Cómo lo viene haciendo? Como un hijo de Dios, manifestando el amor y la fe, esa que tiene con Dios. Lo va a tener con sus hermanos. Lo lindo de esto es que Pablo en todo momento no apeló directamente a la obediencia. Pablo como apóstol podría haber dicho, mira Filemón, tenés que sí o sí aceptar a Onésimo. Te lo voy a mandar y no me importa lo que vos pienses. Vos lo tenés que aceptar porque sos un hijo de Dios. No apeló a esa opción. Pablo apeló una y otra vez por amor, te lo ruego, por amor. Lo llevó a reflexionar, lo llevó a pensar en el amor. ¿Y quién es el amor? Es Dios. ¿Y cómo manifestó Dios su amor hacia nosotros? A través de su Hijo Jesucristo. Pablo trató de que esa obediencia sea desde el amor. Juan 15, 9, 10 dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muchas veces malinterpretamos este pasaje. Decimos que podemos amar a Dios porque cumplimos los mandamientos. Pero en realidad, lo que Jesús está diciendo ahí es porque amamos a Dios es que podemos cumplir sus mandamientos.
Y Pablo quiere que Filemón pueda pensar de esa manera. No sabemos cómo terminó esta historia. No lo sabemos. No hay ningún lado donde diga qué hizo Filemón. Pero sí podemos saber cómo puede terminar tu historia y la mía respecto a esos conflictos, esas relaciones que quizás tenemos que enfrentar. Seguramente estemos viviendo o viviremos más adelante alguna situación de conflicto con alguna persona. Y no es una profecía, no estoy como profeta, pero te aseguro que vas a tener problemas con alguien. Es imposible no hacerlo. Ahora, tal vez hoy estás en una circunstancia de amargura, no lo sé. No lo sé. No sé si esa situación con esa persona la has dejado crecer en tu corazón y la bronca, la rabia, el enojo ha crecido en tu corazón, no lo sé. Pero Dios quiere que entregues ese problema a los pies de Cristo. Dios quiere que resuelvas ese conflicto. La amargura en nosotros no nos deja relacionarnos con Dios de la mejor manera. Estorba, hay algo que estorba. Y Dios quiere que lo resolvamos. Dios quiere que lo enfrentemos. Dios quiere que soltemos el perdón. Solo y tan solo apelando al amor de Dios es que podemos reconciliarnos con aquellas personas que nos han dañado, o al revés, con las personas que nosotros hemos dañado. Cuando miramos hacia la cruz y vemos a Jesús crucificado tomando nuestro lugar, todos nuestros argumentos de por qué no deberíamos perdonar, de por qué no deberíamos amar al otro, se caen. Se caen. La gracia resplandece y nuestros argumentos se caen. Porque no nos olvidemos que ese Dios santo, justo, clemente, misericordioso, eterno, nos amó sin merecerlo. Nos amó aún nosotros escupiéndole, burlándonos de Él en la cruz. Aún así, Él decidió amarnos. ¿Cómo nosotros no vamos a poder amar a los demás? Si hemos recibido ese amor sin merecerlo, hemos recibido esa gracia, ese perdón. No es por obligación, pero cuando miramos la cruz, Dios obra en nuestro corazón. Dios obra en nuestro corazón. Así que, hermano, miremos, no dejemos de mirar nunca esa cruz. No dejemos de mirar nunca al Señor. Porque solo de esa manera vamos a poder tener relaciones sanas, en amor, aún con aquellos que nos han dañado. Pero Dios nos llama a la reconciliación, Dios nos llama al amor. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Padre Celestial, te damos gracias por un día más en el cual podemos congregarnos en tu nombre, un día más en el cual podemos recordar lo que hiciste en la cruz del Calvario a través de los símbolos, del pan, del vino. Un día más, Señor, donde podemos recibir tu amor, donde podemos recibir la manifestación de tu Hijo por medio de tu Espíritu Santo. Un día más donde podemos experimentar el gozo, la alegría, la paz que viene de tener una relación con nuestro Padre. Un día más, Señor, donde podemos entregar a tus pies nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras amarguras, nuestros conflictos. Señor, te pedimos y apelamos a tu presencia en nuestras vidas para poder enfrentar esas situaciones, Señor, que hemos dejado, que hemos querido guardar, que hemos querido esconder y que nos hacen daño. Aún con las personas que tenemos cerca, nuestra esposa, un amigo, un hermano en la fe tal vez. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo tome tu palabra y siga trabajando en nuestro corazón, Señor.
Señor, también te pedimos perdón por a veces negar ese amor a aquellos que nos han hecho daño, Señor. Señor, queremos en esta mañana tomar la decisión de hacer tu voluntad, Señor. No con nuestras fuerzas, pero sí con nuestra decisión. Reconocemos que no podemos, Señor, que necesitamos el poder en nosotros, tu poder, Señor, tu amor, tu gracia. Señor, te pedimos que como hermanos de esta iglesia, los conflictos que hayan o que puedan surgir, los podamos resolver en amor, Señor. Señor, ese es nuestro deseo, eso es lo que está en nuestro corazón y sé que también, Señor, por tu palabra está en tu corazón. Así que seguí manifestando tu amor en nosotros, Señor, la presencia de tu Espíritu y ayúdanos a ser hermanos que reconocen sus errores, que pueden perdonar y que pueden amar sin esperar nada a cambio. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, saluda a alguien que no conozcas y si Dios quiere nos vemos el domingo que viene.